Buenas jóvenes, vamos a hablar de un tema muy relevante e importante, eh, que todavía hay altos índices de mortalidad materna por esta causa en relación a la hemorragia posparto, ¿verdad? Lamentablemente aquí no hay ninguna condicionante que nos diga esta paciente se va a morir por hemorragia, ¿verdad? Claro, hay sus excepciones que lo vamos a discutir más adelante, pero es lamentable decirle al familiar, su paciente o su hermana o su esposa entró bien y se murió de una hemorragia postparto. Es algo muy fatal y algo que uno no quiere que le ocurra, pero como les digo, la mortalidad todavía es alta y más en nuestro país. Y no cabe excluir o mencionar de que es una de las principales causas de muerte materna, ¿verdad? Aquella famosa triada mortal para nosotros en obstetricia, como es la hipertensión, los procesos infecciosos y lamentablemente la hemorragia posparto forma parte de esta triada mortal. La hemorragia fue causa directa en 11.4% de 5.367 muertes maternas relacionadas con el embarazo en el 2006 al 2013 en los Estados Unidos. O sea, estamos diciendo de que la mortalidad por hemorragia posparto todavía es muy alta, ¿verdad? Incluso en países desarrollados, ¿verdad? Ellos lo han logrado bajar para estos tiempos, ¿verdad? Y la incidencia ha ido disminuyendo, claro, por las medidas acuciosas, el ordenamiento del hospital, activación de protocolos pertinentes y adecuados, ¿verdad? Que permiten disminuir la mortalidad materna, el trabajo en equipo, incluso algunos detalles que les voy a ir mencionando para que ustedes comprenden y activen protocolos o estén al pendiente de una paciente que no se vaya a morir por hemorragia postparto, porque lamentablemente en el servicio social les va a tocar a veces incluso estar solo con una enfermera atendiendo un parto, e incluso muchas veces hasta solos atendiendo ese parto, ¿verdad? Y la mortalidad materna en países subdesarrollados es muy relevante en relación a la hemorragia postparto, ¿verdad? Por eso la importancia de capacitarnos, comprender y entender todas aquellas medidas pertinentes y de forma acuciosa que disminuyan la probabilidad de que una paciente se vaya a morir por hemorragia postparto. Ok, ¿cómo definir hemorragia posparto en sí? Casi siempre nos acostumbramos de forma académica que es relativamente en relación a un volumen, pero ese volumen se puede convertir en incierto. Yo muchas veces le digo a los estudiantes o los que pasaron conmigo que cuando estamos atendiendo un parto, en primer lugar no hay medidas de lo que cae de sangre en el bacinete o en el basurero. Eso es uno. Dos, ahí cae líquido amniótico, cae orina a veces y cae heces fecales en más de alguna ocasión. Entonces, es decir, cuánto sangra la paciente se vuelve algo como muy irrelevante y no podemos hacerlo de forma mecánica. O sea, no podemos decir a aquella paciente que es un parto normal más de 500 ml, o aquella paciente que es cesárea más de 1000 ml, o aquella que le hacen cesárea más histerectomía más de 1500 ml. La revista americana lo define como un sangrado más de 1000 ml, o sea, mucho mayor la cantidad, pero sí con cambios de signos y síntomas hemodinámicos, ¿verdad? De la hipovolemia. Aquí sí resalta un poco más, aunque el volumen creo que es muy alto, pero hay algo bien claro, o sea, la mujer que lleva un embarazo totalmente normal en el transcurso de todo su control prenatal, este incrementó más o menos un 45% del volumen. Y eso es como un mecanismo protector para varias cosas, o sea, aumentar la circulación a nivel del útero, pero a la vez también cuando va a tener su parto, le permite perder cierta cantidad de volumen que no va a ser algo tan llamativo y que no la va a descompensar, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta y cuidado en relación a este volumen de sangrado. Yo les diría que un sangrado, independientemente del biotipo corporal o la constitución corporal de la paciente promedio, que muchas veces nosotros nos quedamos ahí,
debe de ser enfocado en los cambios hemodinámicos. Si tengo una paciente ansiosa, pidiendo agua, desmayada, pálida, con un lento llenado capilar, con presiones arteriales menos de 160 y con taquicardia, más de 100 latidos por minuto, esa señora tiene una hemorragia, que sangró 300, pero ese sangrado fue significativo para ella. ¿Verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque nos debemos de readecuar a la situación de país. Nosotros tenemos que hablar de que realmente esos sangrados que no fueron tan llamativos, pero que la paciente viene con un cierto grado de desnutrición, mala alimentación, la condiciona. En comparación a otros tipos de pacientes que me pudo haber sangrado 1000 cc, pero la constitución corporal de la paciente, la alimentación y el prototipo de vida que ella lleva es mucho mejor que la otra paciente. Entonces, todo cambia, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de las causas, yo creo que esto ya todo el mundo ya lo conoce, el que estudia medicina, hablamos de las 4T, ¿verdad? La principal causa es la pérdida del tono, pero también los traumas son relevantes e importantes. La retención de tejidos placentarios es importante y relevante, pero claro, recuerden que muchas veces cuando hay retención de tejido no les va a tocar a ustedes como médicos generales hacer el manejo. Pero tenemos que pensar, por ejemplo, un acretismo placentario, tenemos que pensar que se quedó cotiledón, que se quedó membrana y que eso incluso promueve la hipotonía uterina y que hay que hacerle un legrado a la paciente. Y las coagulopatías, que yo siempre le digo a los jóvenes que estudian conmigo, que es como muy manifiesto, o sea, la paciente tiene mucha evidencia clínica de que tiene alguna alteración de coagulación. No en todas, pero sí en este tipo de casos. Una paciente que tenga una LCM, una enfermedad de von Willebrand, dengue, si nosotros atendemos un parto, la condicionamos y lamentablemente permitimos de que nos vaya a tener un sangrado. Ahora, distinto es, por ejemplo, si nosotros hacemos una cesárea y tenemos una coagulopatía, lo ideal es que esta paciente tenga un parto normal. Recuerden que la contractura muscular de las arterias espirales a través de la contracción de ese miometrio permite de que no sangre del lecho placentario, que es donde probablemente sangraría una paciente que tiene alguna alteración de la coagulación, ¿verdad? Entonces, aquellas pacientes, claro, probablemente a ustedes no les va a tocar en el servicio social, pero sí tenerlo bien claro que aquella paciente que tenga un dengue, aquella paciente que tenga trombocitopenia, aquella paciente que tenga una enfermedad de base que predispone a coagulopatía, a referirla oportunamente a un hospital regional que le brinde la mejor calidad de atención. Y el que está allí de médico general o médico de servicio social debe de tomar todas las medidas pertinentes porque sabe que esta paciente le puede sangrar. Bueno, y como ya les había mencionado, la hipotonía uterina o atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia postparto, ¿verdad? Y recuerden que ese sangrado viene del lecho placentario, por eso es que no se logra contraer las arterias espirales por la falta de contracción del tejido muscular liso del útero. Los traumas son algo importante y creo que se han incrementado lamentablemente por las muchas intervenciones que nosotros hacemos como médicos. Ponemos oxitocina sin necesidad, rompemos membranas, hacemos manipulaciones, hacemos partos instrumentados, hacemos partos más rápidos y eso promueve a que se dé más el trauma a nivel de útero, vagina, rupturas uterinas y todo esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Si el útero, algo relevante e importante, está contraído y está firme, tenemos que pensar que puede haber un trauma y tenemos que revisar cuello cervical, tenemos que revisar vagina, canal, fondo de saco posterior y todo esto, ¿verdad? Y algo relevante e importante, recuerden que la hemorragia no necesariamente es que se presenta de forma inmediata, puede ser una hemorragia tardía y por eso es el proceso de recuperación de una paciente. Y más aquellas pacientes que le hayan hecho una cesárea, ¿verdad? Hay que observarlas más tiempo. Las normas hablan incluso hasta de 72 horas y 48 horas una puérpera. Yo sé que por los sistemas hospitalarios que tenemos, este tiempo prácticamente se reduce, pero no debería ser así. Pero bueno, hay que normatizarlo y hay que hacer protocolos por cada institución.
Siempre recuerden que deben de haber factores de riesgo para presentar la hipotonía uterina. Hay algo muy claro que nos queda a nosotros, por ejemplo, si miramos un embarazo múltiple, si miramos un feto muy grande, un macrosómico, si miramos un polihidranio, se nos queda claro, esta paciente puede tener una hemorragia, lo que generalmente pensamos y generalmente puede ocurrir. Pero aquella paciente que nosotros venimos y le ponemos un misoprostol, le ponemos una oxitocina, no lo pensamos y esta paciente tiene factores de riesgo por el tiempo prolongado, o sea, están en ayuno las pacientes, recuerden que el miómetro también ocupa glucosa, ¿verdad? También a veces cuando le hacemos una cesárea, algún procedimiento quirúrgico puede presentarlo, está muy bien claro que los agentes halogenados o algún otro procedimiento puede provocar hipotensión, ¿verdad? Y puede provocar hipotonía uterina. También las alteraciones de trabajo de parto, que como les había mencionado, asociémoslo al misoprostol y a la oxitocina como causa frecuente, y tenemos trabajo de parto muy rápido, ¿verdad? A mí me encanta que ustedes revisen lo del partograma, ahí se evidencia un parto precipitado, un parto muy rápido, o un trabajo de parto muy prolongado, hay que tener cuidado. Y las alteraciones de la contractibilidad uterina también hay que tenerlas en cuenta. Si yo tuve una taquicistolia o tuve una hipertonía, puede presentar hipotonía uterina por las anomalías del trabajo de parto. La corionitis también, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta, o cualquier otro proceso infeccioso de la paciente. Si la paciente les dice y les cuenta, hay que platicar con ella. Doctor, yo sangré por esto y esto. Hay que tenerlo en cuenta, tonía uterina previa. Y la paridad de la paciente es algo relevante e importante. Las nulíparas tienen riesgo de todo hasta de hemorragia postparto por hipotonía uterina. Y las multíparas también tienen un útero ya agotado, ya cansado, por decirlo así, con más frecuencia de desgarros, antecedentes de desgarros a nivel del útero, y estas pueden tener riesgos de hemorragia postparto por hipotonía uterina. Y solo como recordatorio, porque a veces nosotros decimos lo manejamos mal o lo hicimos mal, la aplicación de las 10 unidades de oxitocina en el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, cuando estamos haciendo el alumbramiento, la tracción, la contracción y el masaje uterino. Recuerden que esa aplicación de la oxitocina es al nacer el bebé. Cuando nosotros nace el bebé y aplicamos la oxitocina, promueve la contractura de el útero, ¿verdad? Y sin embargo, esa contractura del útero, si no ha nacido el bebé y todavía se nos queda ahí, así promueve que se desprenda la placenta. Por eso es que no lo debemos de aplicar hasta que realmente nace el bebé. Y lo otro, a veces nos viene un gemelito que nunca nos dimos cuenta o no está diagnosticado. Hay que tener cuidado con eso. Y la tracción y la contracción es para evitar la inversión uterina, ¿verdad? O sea, prácticamente si no tenemos un acretismo placentario no debería de pasar. Recuerden que el tiempo de alumbramiento de una placenta debe de ser más o menos 30 minutos en una nulípara y 45 minutos, perdón, en una multípara 30 minutos y en una nulípara 45 minutos. A veces nos desesperamos, comenzamos a tironear el cordón, se nos rompe, se queda eso adentro. Hacemos extracción bimanual incluso sin sedación y sin anestesia. Eso es lo que nos enseña en muchas ocasiones y eso no es correcto. Hay que llevar a la paciente a quirófano, hay que extraerle la placenta con manipulaciones, pero con sedación, no así a grosso modo y que la paciente sienta bastante el dolor, ¿verdad? Y de entrada, si ustedes tienen un problema de esto y la paciente continúa sangrando, aunque hemos hecho todo el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, apliquemos las 20 unidades de oxitocina, ¿verdad? Hay que hay una recomendación del libro, pero generalmente nosotros acostumbramos a poner 500 ml de una solución cristaloide a 20 gotas por minuto, ¿verdad? Recuerden, los signos del alumbramiento son el borbotón de sangre, la propulsión del cordón, ascenso del útero y el útero se vuelve nodular. Solo de recordatorio. Hay algunas situaciones propias y particulares que se van a dar. La retención total de la placenta, la retención de tejido. Creo que el nivel del médico en servicio social no debería hacer esto, pero más de alguna vez le va a tocar. Hay que buscar cómo sedar a la paciente, cómo tratar de controlar el dolor, ¿verdad? No lo hagamos en vivo y a todo color, eso es maltrato para la paciente. Hay que explicarle a la paciente qué es lo que vamos a hacer,
¿verdad? Yo espero que nunca estén ante una situación propia y particular como esta de la extracción de la placenta, ¿verdad? Bueno, y tenemos nosotros una hemorragia posparto, la paciente parece chorro una llave abierta, tirando agua, tirando sangre. Tenemos que pensar que lo primero es pérdida del tono uterino. Si lo vemos que el útero está contraído y no relaja, hay que revisar canal vaginal, cuello cervical y pensar que puede haber hasta incluso una ruptura uterina o algo así propio y particular. Pero de entrada, si yo detecto que hay una hemorragia posparto, voy a aplicar medicamentos uterotónicos para lograr contraer el útero. Que ya les había dicho, es la oxitocina, ¿verdad? También están los álcalos del ERGOT. El Netergin es muy buen medicamento. Ojo, hay que preguntar a la paciente si tiene algún problema hipertensivo o tiene alguna cardiopatía, porque estos medicamentos tienen tendencia a incrementar la presión arterial. Se le pone una ampolla de 0.2 miligramos, incluso la podemos colocar cada 4 o 6 horas para tener controlado bien la contractura uterina. Funciona muy bien, ¿verdad? El carboprox, trometamina, no hay acá en nuestro país, ¿verdad? Existen ciertas contraindicaciones como enfermedades hepáticas, renales o cardíacas. Nosotros no contamos con esto. Las prostaglandinas de la serie E, la dinoprostona que es E2 y el misoprostol es E1. El misoprostol yo creo que ustedes todo el mundo lo conoce, muy buena opción. Hay controversias por la vía de la aplicación, pero generalmente yo les recomiendo que la pongan por vía rectal, ¿verdad? Funciona muy bien también, ¿verdad? Y estas son las opciones que nosotros tenemos acá en nuestro medio y que frecuentemente ustedes van a tener alguna disposición de este tipo de medicamentos. Pero es que no todo queda con la aplicación de los agentes uterotónicos. Si no respondió, yo sabía que tenía un factor de riesgo, lo puse como de forma profiláctica, pero bueno, sigue sangrando. Entonces comienzo a hacer masajes uterinos, una compresión bimanual, ¿verdad? Uterina, masaje a nivel del fondo del útero, ¿verdad? Y también con mi puño en el fondo del saco posterior. Se ve a grosso modo algún maltrato, pero sin embargo en esta ocasión sí les digo hay que hacerlo porque lamentablemente se nos puede morir la paciente si no hacemos intervenciones oportunas. Y no nos quedemos solos, a veces nos acostumbramos, bueno, yo le salvé la vida solo a la paciente, pero no puede pasar frecuentemente eso, puede ser que se muera la paciente y porque yo llamo al colega o al ginecólogo de forma tardía, ¿verdad? Y ya llega en muy malas condiciones que probablemente ya entró en una coagulopatía, una falla orgánica en la paciente y ahí ya la condiciona la vida de ella. Hay que llamar al que sabe más, siempre debe de estar ahí presente para tratar de controlar todo esto, ¿verdad? Hay que llamar al anestesiólogo, de repente voy a ocupar la sede a la paciente, ¿verdad? Canalicen 2 vías con catéter grandes, ¿verdad? Y comenzamos la reanimación con volumen de infección intravenosa con cristaloides de entrada. Más sin embargo, si es un sangrado importante, pidan la sangre, pidan la sangre. Debe de activarse un código, nosotros generalmente les decimos el código rojo, pero si es un protocolo para reducir la mortalidad materna, debe de haber alguien encargado del hospital que esté presente para esperar y traer las muestras, volver, regresar, traer la sangre, volver, regresar y volver a traer más sangre o otros componentes sanguíneos para reducir la mortalidad de la madre, ¿verdad? Debe de ser todo en un trabajo bien organizado, descartar que no haya retención de placenta, descartar algunas anomalías o malformaciones o algún mioma presente, ¿verdad? O rupturas uterinas. Hay que revisar el cuello si el útero está firme, ¿verdad? Y si la mujer todavía está inestable o si la hemorragia persiste, hay que revalorar todo lo de las transfusiones sanguíneas. Esto debe de ser un trabajo en equipo, ¿verdad? Incluso hasta podemos llenar algunos checklists
para ver si hicimos todos los pasos pertinentes para reducir la probabilidad de la hemorragia. Yo entiendo y comprendo, y a veces ustedes en el proceso formativo pudieron haber visto un desorden y saltarnos pasos. Eso no es correcto, ¿verdad? Todo lleva un orden cronológico. Primero puse mi infusión de oxitocina, puse mi misoprostol, puse mi metergin, hago masaje uterino y después coloco un balón de Bactrit. No me salto un paso. Recuerden que lamentablemente el útero cuando está sangrando tiene algún volumen sanguíneo relevante e importante, y nosotros hacemos una histerectomía de forma anticipada y condicionamos o aumentamos la morbilidad de la paciente, ¿verdad? No se queden solos. Llamen a enfermería, llamen a la licenciada, llamen al interno, llamen a quien sea y llamen al ginecólogo que tiene que estar ahí. Aquí está lo del masaje uterino, cómo se debe de hacer. A veces yo prefiero hacerlo en el fondo del saco posterior y lograr comprimir el útero y disminuir la probabilidad de sangrado. Incluso a veces se puede hacer con compresión uterina con todo el puño para disminuir el retorno, perder menos sangre, ¿verdad? Son medidas acuciosas, pero el masaje debe ser vigoroso y debe de continuar hasta que se logre controlar el sangrado y no dejarla de hacer masaje, ¿verdad? Claro, en esto voy a estar aplicando mis medicamentos uterotónicos y después voy a revalorar en cierto tiempo si continúa o no el sangrado para tomar otras medidas de forma acuciosa. Esta imagen, que yo creo que hasta aquí debe de llegar el médico en servicio social con la aplicación de este balón hidrostático, o el médico general que está formado para tratar de reducir que venga en peores condiciones la paciente, ¿verdad? Hasta que llegue al hospital escuela, hasta que llegue al hospital Catarino, ¿verdad? Estos balones son caros. El balón de Bactrit es muy caro, es tedioso, ¿verdad? Entonces se han ido inventando otro tipo de balones, ¿verdad? La idea de este balón es que logre ponerse encima del lecho placentario y así logre disminuir el sangrado. Funciona, es muy bueno. Y pongamos lo que tengamos a primera mano. Si tenemos solo una zona Foley, pues pinchamos el globito y llenamos eso de sangre. De líquido, y hacemos el taponamiento, que eso es lo que hace prácticamente un balón de Bactrit o un balón hidrostático, taponar de donde estaba sangrando la paciente, y funciona muy bien. Lo tenemos 24 a 48 horas ahí colocado, ponemos antibióticos, cobertura antibiótica y todo esto, ¿verdad? Ahí tienen las imágenes de algunos balones que se han inventado. Funciona muy bien lo del preservativo con una sola Foley, ¿verdad? Hay que colocarlo adentro y llenarlo con más o menos 500 ml de líquido, ¿verdad? Claro, si no resuelve esto, el paso pertinente sería hacer algunos procedimientos quirúrgicos. Existen otras opciones, incluso puedo llamar a algún radiólogo intervencionista que me haga alguna embolización de las uterinas, puedo hacer ligadura de las uterinas, puedo hacer suturas compresivas como la B de Lynch, ¿verdad? Y si no, lamentablemente nos toca decidir, aunque no tengamos una paridad satisfactoria para la paciente, aunque ese niño se haya muerto, pero no podemos sacar a la mamá en una bolsa negra y decir, fíjese que se murió porque traté de conservar el útero, ¿verdad? Recuerden, todo es con paso pertinente. Y estas cosas no les toca a ustedes, pero no es la idea que lleguemos a esto y que lleguen en malas condiciones las pacientes. Hay que hacerlo en los tiempos recomendables y de forma prudente. Y ahí está la B de Lynch, que es la sutura compresiva. Hay otras técnicas quirúrgicas, ¿verdad? Pero depende de cada ginecólogo cómo lo quiera hacer. Esto no les toca a ustedes, pero sí es bueno que sepan qué es lo que se hace, ¿verdad? Cuando uno está ya en quirófano. Este ácido tranexámico nos viene a solucionar muchos de los problemas, ¿verdad? Aquellas pacientes con coagulopatías, resuelve, es una opción muy buena
para reducir el sangrado, la posibilidad de sangrado, ¿verdad? Hay controversias todavía con la aplicación del medicamento. No podemos hablar de que se te puede utilizar de forma profiláctica. Hay que hacer más estudios. Pero hay que tenerle cuidado al medicamento como tal, ¿verdad? Pero es una muy buena opción para reducir sangrado. No para contraer el útero, ¿verdad? Pero sí, pues, tengo un trauma, tengo desgarro, tengo retención de tejido placental, incluso para la hipotonía uterina puede ser una buena opción para tratar de reducir el sangrado. Y claro, hay muchos estudios, ¿verdad? Enfocados a reducir la probabilidad de una muerte materna por hemorragia postparto. Lo del ácido tranexámico que les había mencionado, ¿verdad? Principalmente en cesáreas, ¿verdad? Y está lo de la cabertocina. La cabertocina es un medicamento muy caro, acá en nuestro medio sí hay. Y se ha visto que funciona muy bien, o sea, para el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, en vez de aplicar las 10 unidades de oxitocina, puede aplicar el cabertocin y funciona muy bien y probablemente la paciente no presenta hemorragia postparto por hipotonía uterina, ¿verdad? Reduce la probabilidad de otra serie de manipulaciones que le tengamos que hacer a la paciente, ¿verdad? Pero como les digo, es un medicamento muy caro. Lo que pasa es que a veces nuestras autoridades deberían de revalorar que sale más caro. Si manejar una hemorragia postparto, haber puesto un balón de Bacri y tenerla en las unidades de cuidados intensivos en comparación a poner cabertocin, ¿verdad? Eso hay que revalorarlo. Yo creo que al final sale más barato esto que tener una hemorragia postparto. Recuerden que nosotros tenemos que clasificar el grado de shock, ¿verdad? Y a veces esto lo pegan en las salas de labor y parto, ¿verdad? Cómo estaba el pulso, cómo estaba la presión arterial, y tenemos que reubicar dónde está el grado de choque de la paciente, si es 1, 2 o 3 o 4. Está muy bien, porque de acuerdo a eso nosotros establecemos algunos manejos del grado de shock, ¿verdad? Pero de forma inmediata nosotros podemos calcular el índice de choque y así tener un panorama de lo que realmente está pasando con la paciente. Y para calcular el índice de shock solo ocupamos la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Y esta división nos da un porcentaje. Si está en 0.5 o 0.6, todo está normal, aunque el sangrado fue significativo o llamativo. Y el 0.8 para arriba ya estamos hablando de un grado de choque 1, de 1 grado 2, de 1.1 grado 3 y 1.5 a 2 grado 4, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que poner en las notas. Esto es lo que nos justifica las condiciones propias y particulares de la paciente. Hay que establecer qué manejo es el pertinente a seguir con esta paciente. Está algo mucho más ordenado de lo que nosotros vamos haciendo, ir llenando un chelit. La cabeza del grupo debe de ser del equipo de trabajo de la persona que más sabe, el que más conoce. Por eso es que para mí el ginecólogo tiene que estar presente. Cuando ya le dicen, fíjese doctor, que ya está consangrado la paciente, ya le puso infusión de oxitocina y no resolvió, entonces se va llenando un chelit. El médico interno o el estudiante lo puede ir llenando, va viendo qué se le va poniendo, qué no se le va haciendo, y así tenemos algo más organizado y algo más protocolizado en relación al control de hemorragia postparto o algunas emergencias que nosotros tenemos. Solo de ejemplo, esto es de la revista americana de ginecología y obstetricia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que evitar? ¿Verdad? Estas tres circunstancias propias y particulares que comprometen la vida de la paciente y que el médico intensivista tiene que tratar de controlar. O sea, no podemos tener una paciente con hipotermia, no podemos tener una paciente con acidosis y no podemos tener una paciente con coagulopatía, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces se nos olvida qué es lo que corresponde, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En relación a una paciente chocada, ¿verdad? Los que pasan por el hospital de escuela, por ejemplo, a veces no comprendo cómo se enciende el aire acondicionado y cómo solamente le ponemos una lámpara de calor a la paciente, ¿verdad?
Incluso a veces no medimos ácido láctico, ¿verdad? Se nos olvida pedir factores de coagulación, se nos olvida transfundir plasma, y todo esto es lo que nosotros tenemos que tratar de controlar y hacerlo de forma más organizada y más protocolizada, ¿verdad? Yo me fijo que todavía, por ejemplo, no se pone este traje antichoque, en otros hospitales lo mandan, eh, pero en el hospital escuela me fijo que a veces solo levantan las piernas, no sé para qué. O sea, sí mejoran algunas condiciones propias y particulares, pero que yo esté en la calle, pero estamos hablando de un hospital de tercer nivel. El traje antichoque aumenta la precarga, mejora la circulación y especialmente en aquellos órganos relevantes e importantes, riñón, cerebro, ¿verdad? Y también logra controlar y disminuir la pérdida de sangre. Claro, no es con la contractura uterina, ¿verdad? Pero sí me mejora la circulación que esté más central, por decirlo así, que de forma periférica, ¿verdad? Entonces, sí hay que ponerlo, hay que poner el traje antichoque, ¿verdad? Y comenzamos a invertir, ¿verdad? Hay que poner las mantas térmicas, hay que reducir la hipotermia, ¿verdad? No sé si esa lamparita que le ponemos nosotros a las pacientes que ustedes miran al hospital, la escuela, realmente ayuda. Pero son las condiciones que a veces vienen a ver aquí otros extranjeros, ¿verdad? Yo lo que sí sé es que le ponen mantas térmicas, le hacen diálisis renal continua a una paciente que tenga un grado de choque grado 4. Ponen un catéter arterial para estar monitorizando la presión arterial, ¿verdad? Todo esto debería ir mejorando y son las mejores condiciones que nosotros podemos tener con la paciente. Y al final de todo, la idea es que no tengamos esta situación, ¿verdad? No tengamos que reanimar a la paciente por una hemorragia postparto. Y la idea es que nosotros entreguemos tanto al bebé como a la mamá en las mejores condiciones posibles. Traté de hacerlo lo más resumidamente posible para que se quede algo bien plasmado, ¿verdad? Creo que el médico en servicio social tiene que volverlo a leer, volverlo a estudiar, organizarse. Trabajen para organizar estos protocolos de manejo, hagan las hojas de checklist, revísenlas, son muy buenas. Llamen al que más sabe siempre, no se queden solos. Organicen al personal de enfermería, protocolicen todo, quién va a ir a traer las muestras de sangre, quién le va a estar tomando los signos vitales. Y la idea es que nosotros entreguemos en las mejores condiciones posibles a la mamá y al bebé, ¿verdad? Dejemos de hacer tanta intervención, de aplicar oxitocina, misoprostol de forma innecesaria si la paciente realmente no lo ocupa. Y la idea es que reduzcamos la mortalidad. Yo creo que es una punta de lanza de que nosotros logremos mejorar la mortalidad materna en relación a la hemorragia postparto, así como han hecho los países desarrollados. Pues claro, ellos se han organizado, han protocolizado y saben qué es lo que se tiene que hacer para reducir la mortalidad materna. Cosas contradictorias, o sea, no le ponemos ni cobija a la paciente, no invertimos, ¿verdad? No le neguemos la entrada a la UCI a una paciente que sabemos que sangró, que tiene un grado de choque grado 4, que va con un traje antichoque. Traté de enfocarme en las medidas o en los problemas que creo que el médico de servicio social puede controlar, que es la hemorragia postparto por hipotonía uterina o incluso en algunas circunstancias con traumas de carro vaginal. Pero sé que es más extenso el tema, ¿verdad? El agretismo placentario, un problema gravísimo, hay que diagnosticarlo de forma oportuna. Los traumas que se producen, una ruptura uterina, yo sé que es algo que ustedes no lo van a manejar. El útero de Cuvalier, el diagnóstico, la condicionante de una placenta previa que está sangrando y que le vamos a hacer cesárea y que me puede sangrar mucho más, ¿verdad? Que son temas que yo sé que de repente dicen, se olvidó mencionarlo. No se me olvidó mencionarlo, sino que creo que es un tema particular que el ginecólogo tiene que resolver, ¿verdad?
Pero sí, ustedes que van a atender a pacientes en las maternidades y pacientes en los hospitales regionales tienen que saber este tema y manejar principalmente la hipotonía uterina, ¿verdad? Espero que les haya gustado.